Hola, este es el segundo video sobre el principio del infinito y en donde nos estamos preguntando algo fundamental para el cálculo diferencial y es qué pasa si algo tiende a infinito, ¿sí? Donde esta flecha significa que tiende, crece mucho, no es igual a infinito, sino que se hace tan grande como nuestra imaginación es posible. Entonces, una de las cosas que habíamos visto, por ejemplo, era que incluso cuando uno escribe un número real como este, ¿cierto? Hay esa implícita una noción del infinito, porque esto, recuerden, y esto ya lo habíamos escrito, eso es como que yo cojo 3 por 3 sobre 10, ¿cierto? Que sería el punto 3 más 3 sobre 100 más 3 sobre 1000, ¿sí? Etcétera. Es decir, que estos puntos significan que yo tengo una suma de infinitos términos. Y de hecho lo puedo escribir así como 3 que multiplica a uno sobre 10 más uno sobre 100 más uno sobre 1000 puntos, puntos, puntos. Es decir, miren ya cómo lo voy a escribir. Lo voy a escribir como 3 que multiplica a la suma desde n igual a uno hasta infinito de uno sobre 10 a la n. Entonces aquí tenemos el infinito, ¿cierto? Y aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio intelectual muy tremendo que es, haz que estoy sumando infinitos números y estos números están haciendo cada vez más pequeños, ¿cierto? Porque un décimo es pequeño, uno sobre 100 es más pequeño, uno sobre 1000 es más pequeño, uno sobre 10.000, uno sobre 100.000, uno sobre un millón. Entonces, cuando este término es muy interesante, ¿sí? Este término, esta cosa acá, que lo voy a escribir ahora como un décimo a la n, que es lo mismo, ¿cierto? O punto uno a la n, es muy interesante, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, este número, punto uno a la n, tiende a cero, ¿cierto? Se va haciendo cada vez más grande, más pequeño, más cercano a cero. Entonces lo que tenemos acá es una suma de infinitos números y a medida que n crece se vuelven infinitamente pequeños, ¿sí? Y bueno, y resulta que si yo hago eso, lo multiplico por 3 me da un tercio. Entonces estamos ante una situación donde si sumo infinitos números no me da infinito, ¿cierto? Me da un tercio. Entonces, en general, esta es otra observación que tenemos que hacer en el infinito, ¿cierto? En general, la pregunta, ¿qué pasa si yo cojo un número A, un número real, y lo elevo a la n, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué le pasa a esto si n tiende a infinito? ¿Sí? Esa es la pregunta. Bueno, hay algo que es claro aquí, es que, por ejemplo, en el caso cuando A es punto uno, este tiende a cero, pero este será para números suficientemente pequeños, para números A que estén entre menos uno y uno, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Si yo cojo un número entre menos uno y uno y lo elevo a la n y hago que n sea cada vez más grande, esto se me va a ir para cero. Claro, si yo cojo, por ejemplo, el número 5 y lo elevo a la n, este número, ¿a qué tiende si n se va para infinito? Si, si n se va para infinito, yo cojo 5 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, este número de hecho se me va para infinito si n tiende a infinito. ¿Listo? Entonces, el otro resultado que podemos tener aquí, la otra observación, es que, es decir, que a la n tiende a más infinito si n tiende a infinito para a's que sean mayores que uno. Bueno, ¿y qué le pasa? ¿Y si a es igual a uno? En ese caso es muy sencillo, porque uno a la n es igual a uno para todo n. Entonces, en ese caso, no pasa nada, ¿sí? Simplemente se queda uno, 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 uno. Muy bien. Entonces, ahora volvamos a la pregunta de la suma. O sea, ¿cómo así que podemos sumar infinitos números infinitamente pequeños? De hecho, eso ha cuestionado a la gente hace muchos años. Zenón fue un filósofo matemático, básicamente vivió en los años de 500 antes de Cristo, es contemporáneo de Pitágoras. Y él trajo unas paradojas muy interesantes que se conocen como las paradojas de Zenón. Tal vez usted las han visto antes, y una de ellas es la paradoja del movimiento, la paradoja de la tortuga, que dice que es que uno no se puede mover.
por la siguiente razón. Es que si yo arranco en cero y quiero llegar hasta uno, primero me tengo que llegar a un medio. Y después de que esté en un medio, tengo que llegar, me tengo que mover la mitad de lo que me queda. Es decir, me tengo que mover hasta tres cuartos. ¿Sí? Y después me tengo que mover la mitad de lo que me queda. ¿Sí? Entonces me tengo que mover este otro octavo. Y después me tengo que mover la mitad de lo que me queda, me tengo que mover un 16avo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces yo tengo que tomar infinitos pasos. Entonces, ¿cómo es posible que yo me mueva? ¿Cierto? ¿Cómo es posible que yo llegue alguna vez hasta uno si tengo que tomar infinitos pasos? ¿Cierto? Eso fue una paradoja a la que llegó Zenón por intentar pensar en el infinito, ¿cierto? Porque él básicamente no supo resolver qué pasa si uno suma infinitos números infinitamente pequeños, ¿cierto? Porque lo que había que hacer aquí era darse cuenta, bueno, ¿qué pasa si yo tomo, por qué no puedo tomar infinitos pasos? ¿Sí? Entonces vamos a resolver la paradoja de Zenón ya. Si Zenón estuviera vivo en este momento, hubiera esperado 300 años hasta Arquímedes, le hubieran explicado, no, don Zenón, vea, es que lo que pasa es lo siguiente. Mire, la operación que usted estaba tratando de hacer es, primero, camine un medio, más, después, camine un cuarto, más, después, camine un octavo, y así sucesivamente, y la pregunta es eso qué da. ¿Sí? Infinitas veces, infinitos pasos infinitamente pequeños. Entonces miren que esto es lo mismo que uno sobre 2 más uno sobre 2 al cuadrado, más uno sobre 2 al cubo, más uno sobre 2 a la 4 más. Y entonces terminamos en la misma situación que estamos antes, ¿cierto? Pues terminamos en una suma de ese tipo. Terminamos en una suma donde estamos sumando uno sobre un número fijo a una potencia de n, ¿cierto? Esto es lo mismo que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n. Estas sumas, ese tipo de sumas, son muy importantes. Y de hecho son importantes en el trabajo de Arquímedes, que vamos a ver más adelante. Se llama una suma geométrica. Y lo que le pasó a Zenón es que él simplemente no supo sumar sumas geométricas infinitas. Entonces, lo que quiero hacer hoy, ahora, es mostrarle un truco que nos va a acompañar en este módulo, es cómo vamos de hecho a mirar eso cuánto da. Vamos a calcular. ¿Listo? Entonces, según nuestra intuición de movimiento, eso debería dar uno, ¿sí o no? Entonces vamos a ver qué si nos da uno. De hecho, pongamos aquí una vez la intuición. Es importante poner la intuición y pongamos un interrogante aquí a ver si nos da. Y acá hay un truco muy interesante. ¿Sí? Vamos a hacer un truco para la suma geométrica. Vamos a hallar la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1, escribámoslo así, a la n, donde a es un número, pongámoslo entre 0 y 1. ¿Listo? Si a está entre 0 y 1, estos números todos son positivos y se están yendo para 0 a medida que n tiende a infinito, y lo que yo estoy aquí es sumando un montón de incrementos muy pequeños y básicamente infinitos de ellos. ¿Listo? Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a pensar en, en las componentes de esta suma. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tomo los n primeros términos o los k primeros términos? Los k primeros sumandos de esta suma. Entonces sería a más a al cuadrado más a al cubo más a la k, ¿cierto? Llamemos a eso S sub k, los k primeros sumandos. Y aquí voy a hacer un truco muy interesante. Voy a coger esta ecuación y la voy a multiplicar por a, la misma a, ¿sí? ¿Eso qué me da? Entonces, si yo multiplico a por a, me queda a al cuadrado, aquí me queda a al cubo, aquí me queda a la 4, más, y aquí me queda a la k más 1, ¿cierto? Y después voy a restar. Entonces voy a restar esto menos todo esto. Bueno, voy a restar las ecuaciones, ¿cierto? Uno puede restar ecuaciones. Entonces, si yo resto, miren que este a cuadrado se me cancela con este a cuadrado
este A al cubo se me cancela con este al cubo, este A4 me cancela con este A a la K se me cancela con y de esa resta todos se aniquilan, lo único que sobrevive es este que está aquí y este que está acá, ¿cierto? Entonces el resultado aquí es A menos A a la K más 1 debe ser igual a la resta de este lado, ¿cierto? Entonces me queda SK menos A veces SK. Entonces ahí lo que acabamos de obtener es una fórmula para la suma de los K primero términos, ¿cierto? Porque me quedan, hagámoslo despacio, trabajémoslo un poquito más a esto, entonces me queda que A menos A a la K más 1 es SK que multiplica a 1 menos A, saco factor común, y entonces SK, paso este a dividir, me queda A menos A a la K más 1 sobre 1 menos A, y de hecho ahí puedo sacar otro factor, ¿cierto? Esto me queda A que multiplica a 1 menos A a la K, ¿cierto? Sobre 1 menos A. Muy bien. Muy bien, entonces miren la fórmula que obtuvimos, ¿cierto? Dice que lo que dice acá es que entonces la suma desde n igual a 1 hasta k de a la n es a 1 menos a que multiplica a 1 menos a la k. Recuerden que a es un número que está entre 0 y 1. Pero a mí lo que me interesa es utilizar el principio del infinito. ¿Qué pasa si k tiende a infinito? Yo quiero que esta cosa sea tan grande como sea posible, ¿cierto? Ah, bueno, entonces esta cosa va a ser tan grande como sea posible. Pero qué pasa si yo tengo un número que está entre 0 y 1 y lo elevo a un exponente cada vez más grande? ¿Qué fue lo que acabamos de ver acá? ¿Cierto? Que si yo tengo un número, le elevo un exponente cada vez más grande, se me va para cero siempre y cuando el número esté entre menos uno y uno. Entonces, cuando esta señorita, cuando k sea para infinito, todo esto se me va a ir para cero, ¿cierto? Entonces miren la fórmula que obtenemos, resulta que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de a la n es simplemente, si este se me va para cero, este me queda 1 menos cero, me queda a sobre 1 menos a. Vamos a aplicarlo en nuestra paradoja de Zenón. Lo que decía Zenón era que yo no podía sumar con base un medio, ¿cierto? Entonces vamos a aplicarla acá. Entonces vamos a hacer que A sea igual a un medio ahora. A igual a un medio. Entonces me queda que la suma desde 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n es un medio sobre 1 menos un medio, es decir, un medio sobre un medio, es decir, 1. Ah, entonces sí. Resulta que si usted toma pasitos primero, pasitos de un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, un 64avo, de hecho sí llega al uno. Es decir, esta intuición que teníamos acá está correcta.